Políticas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral y abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido doctorados honoris causa en 31 universidades latinoamericanas. Fue nombrado director general del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas y procurador general de justicia de la provincia de San Luis. Asimismo, se desempeñó como interventor del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina entre los años 2003 y 2014 y se desempeñó en la judicatura durante más de 2 décadas. Fue nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 para el periodo 2016-2022 y comenzó sus funciones el 1 de enero del año 2016. Bueno, queridas amigas, amigos, ante todo muchísimas gracias por el honor de participar de este seminario y de poder conversar unos minutos esta mañana sobre los derechos humanos y el derecho penal. Primero, derecho penal es una expresión terriblemente equívoca. La usamos en distintos sentidos y muchas veces eso nos dificulta las discusiones y nos dificulta las ideas. Muchas veces decimos el derecho penal no prohíbe tal cosa. Nos estamos refiriendo a la ley penal, que es obra de los políticos, legisladores. Otras veces decimos el derecho penal no puede resolver tal problema. Nos estamos refiriendo al poder punitivo. Y otras veces decimos el derecho penal no estudió tal problema. Ahí nos estamos refiriendo a la doctrina penal, es decir, bueno, a lo que hacemos los penalistas. Ciencia penal, si les gusta, está bien, la ciencia jurídico-penal. Es en este tercer sentido que lo voy a usar. Vincular esto que hacemos nosotros, esta teorización que hacemos, con los derechos humanos significa también tratar de sintetizar y de conceptuar, más o menos, aproximarnos a la otra punta del vínculo. Se puede hablar muchísimo sobre derechos humanos, infinitamente, pero la síntesis máxima, en definitiva, de los derechos humanos es el artículo 1 de la Declaración Universal: todo ser humano es persona, nace igual en dignidad y derechos. Todo ser humano es un ente, somos todos distintos los seres humanos, por suerte, en consecuencia somos irrepetibles. Somos un ente irrepetible, de lo cual se deriva la dignidad de persona, es decir, la prohibición de instrumentarnos, de mediatizarnos, de usarnos como un objeto, como una herramienta. Este deber ser se consagra tímidamente en la Declaración Universal de 1948, digo tímidamente porque la Declaración Universal en aquel momento era una manifestación de buena voluntad. Después, en el curso de las décadas, se va convirtiendo en derecho positivo, en jus cogens. Y efectivamente esto introduce en el ámbito del deber ser, por lo menos, un caballo de Troya. Marx había dicho que el derecho era el instrumento de las clases hegemónicas, y creo que como descripción del derecho de la época, de su época, estaba en lo cierto. Pero desde entonces hasta ahora la cosa ha cambiado, y una cosa es la descripción del derecho en un momento dado y otra cosa es pretender que esto sea la esencia. No es la esencia. Y justamente ese caballo de Troya, la contradicción que se introduce en el ámbito jurídico con el concepto, con la idea de persona y con el deber ser respecto de la derivación de la idea de persona, es lo que, si lo traemos al campo penal, nos obliga hoy a construir o a empezar a pensar un derecho penal humano, por contraposición a un derecho penal inhumano que también existe. Es decir, no siempre se ha teorizado el derecho penal para liberar al ser humano,
para hacer avanzar la realización del respeto a la dignidad de personas, sino que también se lo teorizó para obstaculizar este avance o para justificar la negación de la condición de persona. Frente a la polarización que se nos enseñó siempre, derecho penal liberal, derecho penal autoritario, creo que ha llegado el momento en el siglo XXI de contraponer derecho penal humano y derecho penal inhumano. Para construir o empezar a pensar un derecho penal humano en este siglo, tenemos que tener en cuenta el marco de poder en que nos movemos. Nos movemos en un marco de poder mundial problemático. Nos movemos en un marco de poder mundial donde 2/3 de la población del planeta tiene necesidades. Y una parte de esa población necesitada incluso tiene necesidades para su supervivencia. En tanto, el tercio restante consume lo que no necesita para vivir. Y para satisfacer las necesidades suntuarias del tercio restante, aceleradamente estamos destruyendo las condiciones de habitabilidad del planeta. No hay una crisis social y una crisis ambiental. Hay una crisis socioambiental, como dice la Laudato Si. Es un único problema el que tenemos. Eso a nivel planetario. A nivel regional, sufrimos las consecuencias de eso. En nuestra región, lamentablemente, somos campeones de 2 coeficientes. Uno son los índices de homicidio, de 25 países que hay en Naciones Unidas con índice de homicidio de más de 20 por 100.000 anual, 19 los tenemos en América Latina y el Caribe. Y otro de los índices interesantes que tenemos, no por coincidencia, no por accidente, coincide con el anterior, somos campeones de los coeficientes de Gini, es decir, de la distribución inequitativa de la riqueza. Tenemos coeficientes de Gini más altos que los de África, que es más pobre pero menos desigual. En este contexto nos toca, en suerte, tener que teorizar el derecho penal, tener que hacer doctrina penal. ¿Para qué la hacemos? Para que los jueces la tomen en cuenta y hagan sentencias. Esa es la aspiración que tenemos al escribir cualquier libro de derecho penal, claro. O para entrenar a los pichones, es decir, a los futuros operadores, con lo cual también incidimos sobre la operatividad o sobre las decisiones del Poder Judicial. Si estamos decidiendo o proyectando algo que aspiramos a que sea decisión de Poder Judicial, a que sea sentencias, es que estamos proyectando algo que aspiramos a que sean decisiones de un poder del Estado. Cada sentencia es un acto político en el sentido de que cada sentencia es un acto de gobierno de la polis. Por ende, lo que estamos haciendo es un programa político. Técnico, me dicen, sí, claro, la política hoy es técnica, política vial, sanitaria, educativa, etcétera. La política no es alguien diciendo tonterías adelante de un micrófono o de una cámara de televisión o de una tribuna política, ¿no? Política hoy es técnica. Y sí, lo que hacemos es un proyecto político. Si hacemos un proyecto político, no podemos dejar de tener en cuenta el marco de poder en el que estamos actuando. No podemos hacer un proyecto político sin tener en cuenta el poder. ¿Por qué? Porque estamos proyectando ejercicio de un poder de alguna manera. Nuestra doctrina es esto. Por más que muchos colegas tratan de decir, no, yo soy aséptico, lo que estamos es una técnica pura, no tiene nada que ver con el poder, estamos proyectando ejercicio de poder o contención de ejercicio de poder. Y en esto tenemos que superar 2 prejuicios o 2 falsas ideas para poder construir un derecho penal humano que se oponga a las pulsiones inhumanas. La primera es algo que lesiona seriamente la omnipotencia del penalista. Sé que evidentemente hay una lesión a esa omnipotencia cuando digo el poder punitivo no lo regulamos nosotros y ni siquiera lo regulan los que ejercen el poder al cual nosotros nos dirigimos. No nos confundamos el poder jurídico con el poder punitivo. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas, policías en un sentido amplio del término. No quiero decir policía en un sentido amplio, no me estoy refiriendo a la policía de seguridad, a la de investigación criminal solamente, sino a todas las policías, tributaria, etcétera, sanitaria
y sobre todo algo que toma gran importancia en el mundo contemporáneo, que son los servicios de informaciones. Algunos lo llaman de inteligencia, no sé por qué, pero de cualquier manera, hoy en el mundo contemporáneo esto se está convirtiendo en un ejercicio de poder punitivo, de vigilancia, de altísima significación. Efectivamente, no salimos los jueces, los fiscales, los abogados a buscar clientes a la calle, sino que los traen en coche oficial. La selectividad de la clientela penal, el reparto de poder punitivo y el ejercicio del poder punitivo no está en nuestras manos. ¿Significa eso que no tenemos ningún poder? No, no, cuidado, de ninguna manera, al contrario. Tenemos el poder de contención, tenemos el poder de contener y moderar el ejercicio del poder punitivo, proyectar racionalmente la contención de ese ejercicio de poder. Estas son las famosas garantías. En ese sentido, ese es el poder que ejercemos. Tenemos en nuestras manos y lo que proyectamos como poder jurídico es el funcionamiento de un semáforo. Un semáforo que permite en algunos casos decir, bueno, luz verde para que siga el poder punitivo, una grosería, un hecho de gravedad. Si es una tontería y si el juez tiene sentido común, dice, bueno, no, luz roja, no pasa. Y después hay una infinidad de casos de luz amarilla que decimos, bueno, esperemos un rato porque las cosas no están tan claras hasta ver qué hacemos. Es un semáforo lo que manejamos. El poder jurídico es un semáforo de contención del poder punitivo. Tengamos claramente esto, porque de lo contrario da la sensación de que las garantías son un producto de ideología, son un producto de una determinada concepción política. No. Son una necesidad para la supervivencia del Estado de Derecho y para la prevención del genocidio. Supongamos que desaparecemos un día, códigos penales, los tribunales penales, las facultades de derecho, las cátedras de derecho penal, todo. ¿Acaso el poder jurídico, el poder punitivo desaparece con esto? No, no desaparece, se expande en forma descontrolada y acaba en genocidio. Miremos lo que han sido sociológicamente los genocidios del siglo pasado, no me voy más lejos. Han sido sociedades en las cuales el poder punitivo se descontroló. Y claro, cuando se descontrola, cuando no hay poder jurídico de contención o cuando el poder jurídico de contención se debilita, se dispara. Y no se dispara para cualquier lado. Cada sociedad tiene sus prejuicios, tiene sus pulsiones de más o menos genocidas contenidas. Y bueno, cuando esa contención desaparece porque el poder jurídico no opera, y tenemos un genocidio. Fíjense ustedes, la Gestapo, la Geheime Staatspolizei, era una policía, la KGB stalinista, era una policía, efectivamente. Todos los genocidios del siglo pasado han sido cometidos por poder punitivo descontrolado, cuando el poder punitivo, que teóricamente está destinado a prevenir el delito, se confunde con el más grave de todos los delitos. Me dirán, bueno, no, ha habido genocidios cometidos por Fuerzas Armadas. Sí, pero no por Fuerzas Armadas en función bélica, en función de guerra, sino por Fuerzas Armadas en función policial. De modo que no es poca la tarea que nos incumbe. Primera lesión a nuestro narcisismo, es decir, no regulamos el poder punitivo, lo contenemos. Bueno, los internacionalistas sufrieron una desilusión peor, se creyeron durante siglos que regulaban la guerra. Hoy, claro, hoy dicen, no, cuidado, tenemos el derecho internacional humanitario y lo que hacemos es con la Cruz Roja tratar de evitar, de contener las consecuencias más sangrientas, más crueles de la guerra, pero no la regulamos. Efectivamente, la Cruz Roja en el momento bélico, nosotros con el derecho penal en el momento político. No sé si la guerra es la continuación del derecho, de la política, o la política la continuación de la guerra, no sé quién de los dos tiene razón, pero la vinculación es estrecha y el símil es bastante parecido. Somos la Cruz Roja
del momento de la política. Pero cuidado con otra cosa. Cuidado con no hacer lo que podemos hacer, pero cuidado también con pretender hacer lo que no podemos hacer. Ese es otro error gravísimo que podríamos cometer. Creer que desde el derecho penal podemos cambiar el poder, modificar la estructura de poder. No. Las estructuras de poder las cambian los pueblos. Las estructuras de poder las cambia la dinámica social. Lo que sí podemos hacer desde el derecho penal es tratar de contener toda pretensión de instrumentación del poder punitivo para obturar, dificultar o retardar la dinámica de los pueblos. El penalista puede, como ciudadano, como ser humano, salir a la calle, subirse a una tribuna, hacer política, lo que quiera, querer hacer la revolución social, no sé. Pero eso es, no como penalista, ¿no? Como ser humano. Como penalista, no. Lo más que podemos hacer es contener el poder punitivo para posibilitar la dinámica de transformación de los pueblos. Otra cosa no. No creamos otra cosa porque ahí caemos en una absoluta omnipotencia. Insisto, una cosa es no hacer lo que podemos hacer, lo que sería una grave falla ética. Otra cosa es pretender hacer lo que no podemos hacer, lo que directamente sería un acto de soberbia o de inmadurez omnipotente. Cuidado entonces con algo que nos genera otra ilusión, otra tremenda ilusión. Hoy ya mis colegas cuando dicen cuál es la función del derecho penal ya no dicen la defensa social, etcétera. Una expresión confusa y a veces usada en un sentido bastante tenebroso. Dicen, no, la función del derecho penal es tutelar o proteger bienes jurídicos. Bueno, y lo aceptamos y se repite, se repite, se repite. ¿El derecho penal tutela bienes jurídicos? Bueno, si lo tutela o no es una cuestión fáctica, no una cuestión normativa, no del deber ser. Sí, es cierto, clasificamos los tipos penales, porque bueno, de alguna manera hay que clasificarlos, no los ponemos por orden alfabético, sino en orden a bienes jurídicos afectados o lesionados. Pero cuidado, una cosa es lo que viene del siglo XVIII, la exigencia de que para que haya un delito tenga que haber un bien jurídico lesionado o afectado de alguna manera, el principio de ofensividad o de lesividad, que es un concepto limitativo del poder punitivo, y otra cosa es la perversión que ha hecho el discurso jurídico que dice, si en cada delito tiene que haber un bien jurídico lesionado, resulta que el poder punitivo tutela el bien jurídico. Mis queridas amigas y amigos, cuando nosotros llegamos con el derecho penal, el muerto está muerto. El bien jurídico ya no existe. La lesión está consumada. Sí, el derecho puede impedir la lesión, sí, pero eso no es derecho penal, es derecho administrativo, coerción directa. Si alguien me corre por la calle con un cuchillo y un policía le saca el cuchillo de la mano, eso no es derecho penal, eso es derecho administrativo, eso es coerción directa administrativa, la coerción directa que interrumpe un proceso lesivo en curso o inminente. Es lo mismo que demoler un balcón que amenaza ruina. Lo que viene después es derecho penal. Entonces, el bien jurídico tutelado, entre comillas, no sería el de la víctima, porque ese ya no podemos hacer nada. El bien jurídico tutelado sería la vida en general. Entonces un interés del Estado. Bueno, sí, no es la vida de la víctima. Cuidado. Segundo término, el derecho penal no inventa bienes jurídicos. Es sancionador, no constitutivo. Si desaparecen todas las leyes penales, todos los bienes jurídicos que deben ser afectados por los delitos siguen siendo bienes jurídicos, sea en función del derecho constitucional, sea en función del derecho civil, el mercantil, el laboral, el administrativo, etc. El orden jurídico tutela bienes jurídicos, sí. El derecho penal no.
se ocupa de tipificar algunas formas de lesión de algunos bienes jurídicos, nada más. Los recibe como bienes jurídicos, no los inventa, no los crea. Hay una contradicción en los términos al decir que tutela un bien jurídico. Ya está tutelado, por eso es jurídico. Si no, no sería bien jurídico. Y sin embargo, sí es cierto, y aquí la paradoja, el derecho penal protege todos los bienes jurídicos, efectivamente. Una paradoja. Pero no en la forma tradicional en que nos lo vende la doctrina, sino en una forma mucho más amplia, mucho más radical y mucho más profunda. Se nos puede venir abajo en una sociedad la estructura del derecho civil. Se nos puede venir abajo la del comercial, se nos puede venir abajo la del laboral, un desastre, puede pasar. Pero si queda el resto, la reconstruimos. La reconstruimos. Si se viene abajo la contención jurídica del derecho penal, no queda ningún bien jurídico en pie, ni siquiera la Constitución. Solo formalmente, como en el nazismo quedó la Constitución de Weimar, queda vigente, pero se cae todo el orden jurídico. Ya no tenemos ni libertad, ni vida, ni propiedad, nada garantizado. ¿Por qué? Porque el poder punitivo se descontroló y el orden jurídico se derrumbó. El Estado de Derecho se acabó. De modo que sí es cierto que el derecho penal tutela bienes jurídicos, pero en este sentido. Los tutela al garantizar el poder jurídico de contención de un poder que si se descontrola, destruye, aniquila el orden jurídico. De modo que, cuidado, cuando decimos las fuentes de conocimiento del derecho penal son la ley penal, sí, pero ¿qué ley penal? Hay una parte pétrea de la ley penal que debemos interpretar. Están las constituciones y está en el derecho internacional de los derechos humanos. Y hay una parte flexible que son las leyes infraconstitucionales. Esa parte pétrea tiene que ser la que baja línea para el resto. Si la ley infraconstitucional no responde a esa parte pétrea, no debemos aplicarla. Esa es la síntesis del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Nosotros hemos importado el derecho, salvo el derecho constitucional que lo trajimos de Estados Unidos, en toda nuestra región el resto del derecho lo importamos en el siglo pasado de Alemania, de Europa continental. Queridas amigas, amigos, Europa continental no conocía casi el control de constitucionalidad hasta la última posguerra. Nosotros, por lo menos formalmente, materialmente no sé, pero formalmente siempre fuimos estados constitucionales de derecho porque teníamos el control de constitucionalidad que más o menos lo copiamos de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había en la época en que más o menos nos organizamos. Y entonces, por lo menos formalmente, siempre fuimos estados constitucionales de derecho. Sin embargo, trajimos nuestro derecho civil, mercantil, laboral, etcétera, penal, de Europa continental. Y Europa continental no conocía el control de constitucionalidad. Y eso nos dejó un vicio, que es sacralizar la ley infraconstitucional. No, cuidado, cuidado. Llegó el momento de reconstitucionalizar el derecho penal. La intocable, la sagrada, es la ley constitucional y la ley internacional. La otra debe someterse a ella. Ha llegado el momento de empezar a repensar para reconstituir el derecho penal como derecho penal humano, en contraposición al inhumano. No olvidemos esto. La expresión humano la uso como contraposición con lo inhumano. Y por ende, alguien me dirá, bueno, pero ¿qué me inventa con esto? No es lo mismo que el derecho penal liberal. No es lo mismo. No es lo mismo por lo siguiente. Yo no voy a negar, ni me pasa lejanamente por la mente, negar los aportes del iluminismo y del derecho penal liberal al concepto, a varios perfiles del concepto de persona. De alguna manera seguimos pensando
de alguna manera estamos pensando hoy también en las pautas que nos vienen desde el iluminismo, del fin del siglo XVIII, del comienzo del siglo XIX, sí, exacto. De los grandes maestros liberales, sí, la verdad. Pero no es el derecho penal humano. ¿Por qué? Porque el derecho penal liberal, guste o no guste, era un derecho de clase. Era el derecho de la burguesía europea de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, en lucha con otra clase social que era la nobleza. Y esa burguesía, ¿cómo surge? ¿O por qué surge? Surge por abundancia de medios de pago, oro y plata, y de materias primas. ¿Y por qué hubo abundancia de medios de pago y de materias primas? Porque nos colonizaron y subdesarrollaron a más de la mitad del planeta, y porque hubo esclavismo. Esa es la cara oculta del derecho penal liberal. No solo esa, naturalmente, la burguesía no era la mayoría de las poblaciones del mundo colonizador, no. También estaba el proletariado, sí, claro. Marx acostó a Hegel y se ocupó del proletariado. Del colonialismo y de la esclavitud no se ocupó. Al contrario, dijo algunas cosas bastante aberrantes. Es hora de agarrar a Hegel y ponerlo cabeza abajo. Es hora de entrar a pensar cuáles eran las limitaciones que tenía, sin perjuicio de reconocerle, insisto, los aportes, cuáles eran las limitaciones de este derecho penal liberal. No podía introducir ningún dato de realidad. ¿Por qué? Porque si introducía el dato de realidad, lo que iba a introducir era la desigualdad social, iba a introducir el elitismo, iba a introducir el esclavismo, iba a introducir el colonialismo. No podía permitirse el lujo de introducir ningún dato de realidad. El derecho penal liberal es deductivo. Imagina un estado ideal conforme a determinados principios y de ahí deduce la función que tiene que tener el derecho penal. Deduce la función de la pena. Deduce la función de la pena. Quien lleva esto al extremo y lo hace con una habilidad y una fineza absolutamente increíble es Kant. No roza la realidad, no la puede rozar. Toda la construcción kantiana a partir del imperativo categórico es deductiva. Y nosotros tenemos que partir del realismo, no del idealismo deductivo. ¿Por qué? Porque el deber ser es que todo ser humano debe ser tratado como persona. Pero si 2/3 de la humanidad, por lo menos, no son tratados como persona, nuestra función es empujar el ser en el sentido del deber ser. No queda otra. Cada vez que se establece un deber ser, se presupone que hay algo en el campo de la realidad, en el campo del ser, que no es como debe ser. No hay una ley que diga que las cosas tienen que caer para abajo o que el corazón tiene que estar a la izquierda. No. Si hay un deber ser es porque hay un ser que no es o que por lo menos todavía no es. Y del ser lo único que limita eso del deber ser es la posibilidad de que llegue a ser. Porque una ley que imponga lo imposible no es derecho, es un disparate. Aunque algunas leyes parece que son así, ¿no? Una ley que me obliga a caminar hasta la luna, eso no es derecho, es un disparate. ¿Por qué? Porque desde el punto del ser le dicen esto no es realizable. Esa es la limitación que puede venir del ser al deber ser. Pero tenemos que saber en un derecho penal humano en qué punto de la realización del principio básico de los derechos humanos estamos. ¿A qué grado de realización hemos llegado? ¿Y qué medios tenemos para empujar eso en el sentido del deber ser? En el objetivo político esencial, que es el respeto a la dignidad de la persona. ¿Tenemos los elementos teóricos para hacer eso? Yo creo que sí, creo que en nuestra región los tenemos. Quien abra hoy un libro de derecho penal en nuestra región se encontrará un texto lleno de citas alemanas. ¿Es esto un ataque de germanofilia que tenemos? No.
No, hemos traído el saber jurídico penal alemán para llenar un hueco, cuando en el siglo pasado se cayó el anterior paradigma. El anterior paradigma era el paradigma racista, positivista, de reduccionismo biológico, groseramente biologista materialista. Tempranamente nosotros trajimos a nuestra región el positivismo criminológico italiano, francés, Ferri, Lacassagne. Y nuestras oligarquías vernáculas lo tomaron como ideología oficial. Era Spencer. Hasta que llegó un momento en que empezó a entrar en crisis nuestra república oligárquica por un lado, por otro lado empezó a entrar en crisis la propia ideología de reduccionismo biologista, y por fin en la Segunda Guerra Mundial el racismo, bueno, perdió crédito. Hubo siempre algún despistado que siguió hablando en esos términos, pero el discurso oficial archivó el racismo en unos pocos años. En consecuencia, y aparte estábamos cansados de las groserías positivistas con el peligrosismo, de esta unión de policías y médicos que fue lo que dio por resultado el positivismo, de esta criminología etiológica racista, como es el origen de nuestra criminología latinoamericana, de José Ingenieros en la Argentina, de Raimundo Ninra Rodríguez en Brasil. Y por otra parte, los juristas estaban un poco molestos porque eran los médicos los que le decían quién era peligroso. Entonces se subordinaba el derecho penal a la corporación médica. En ese momento dijeron, no, bueno, basta, terminemos con esto, y fuimos a buscar la ciencia jurídico-penal alemana, que era la más evolucionada, la más finamente trabajada. Francia no tiene mucho nivel de elaboración en materia de derecho penal. Italia salía del fascismo, estaba en el positivismo jurídico, se estaba acercando a Alemania. El derecho anglosajón no lo podíamos tomar, no era nuestra tradición, entonces se trajo lo mejor que se encontró. En esto estuvo bien. Lo que pasa es que lo trajimos y no nos dimos cuenta de la ideología que traía lo que trajimos. No hubo una aduana ideológica, digamos. Lamentablemente debo decirles que creyeron que había llegado la ciencia y que esa ciencia era liberal. No tengo tiempo de explicarlo acá, pero lo cierto es que nosotros trajimos un derecho penal alemán autoritario. Hubo autores liberales alemanes, Gustav Radbruch, Max Erzmayer, Helmut von Weber. Nunca los conocimos en castellano, los hemos traducido en los últimos años como curiosidad histórica. En el momento en que importamos el neocantismo alemán, trajimos a Edmund Metzger, un connotado nazista. Y no nos dimos cuenta después de lo que había pasado en Alemania entre 1933 y 1945, una discusión entre la escuela de Kiel y estos penalistas que nosotros traíamos. ¿Qué discutían? Los de Kiel tenían razón en algo, decían, no, bueno, nosotros somos nazis y cada construcción tiene que estar adecuada a un régimen político, a un sistema político, lo cual creo que tenían razón en ese sentido, no ser nazis, claro. Los otros decían, no, no es necesario, con el sistema que nosotros inventamos podemos interpretar las leyes nazis muy bien. Miren, el señor Hitler va a quedar contentísimo. Trajimos a estos segundos, esa es la realidad. Después trajimos un realismo con Welzel y ahora traemos el post-welselianismo. Todo esto lo trajimos como si importáramos sucesivos modelos de la Volkswagen. Creímos que eran asépticos, que no tenían ideología. No. Si vamos a ver cómo funcionó en Alemania, cada uno de estos elaboró un derecho penal conforme a su tiempo, conforme a su situación política y conforme a su contexto económico-social del momento. Sintetizándolo, le diría que hemos traído a von List, era el imperio, el momento del Segundo Imperio. Trajimos el derecho penal autoritario de Metzger, trajimos el derecho de la reconstrucción alemana de Adenauer con Welzel, trajimos la socialdemocracia alemana de Willy Brandt con Klaus Roxin,
y creo que con Jacobs algunos se trajeron la reunificación de Helmut Kohl. Hoy con Frau Merkel, no sé, hay una serie de cosas, tendría que explicar un poco mejor. Lo cierto es que entonces, como construimos el derecho penal idealista de esta manera, nos hemos preocupado por empezar a elaborarlo definiendo la función de la pena. Y no nos dimos cuenta de que nuestra función no es legitimar el poder punitivo, sino contenerlo. América Latina ha dado grandes caracteres. Yo no sé si dio muchas ideas, pero caracteres sí dio muchos. Ustedes son uno de los pueblos que se especializa en eso. Y hubo quizá el penalista más creativo del siglo XIX, fue un brasileño que se llamó Tobias Barreto. Un brasileño de la Escuela de Recife, del nordeste de Brasil, que pensaba solo por su cuenta, un hombre sumamente inteligente, y dijo una gran verdad. Dijo, miren, no piensen en justificar la pena. Quien justifica la pena antes debe haber justificado la guerra, si es que ya no lo hizo. La pena no tiene justificación, es un hecho político, y los hechos políticos son hechos políticos. No importa que uno escriba un libro deslegitimando, no, el hecho político es hecho político, y es polifuncional. Y efectivamente, cuando inventamos funciones de la pena, las inventamos. Hay una clasificación que viene de 1830. Teorías absolutas, teoría relativa, prevención general, prevención especial, positiva, negativa. No, la pena como hecho político no es que no tenga ninguna función, no, cuidado, es todo lo contrario. Es tan polifuncional que no sabemos exactamente para qué sirve. Algunas cosas nos damos cuenta, otras no, y otras ni las sospechamos. Además, el poder punitivo opera en distintos momentos, con distintos conflictos, tiene funciones distintas en cada conflictividad, etc. Si alguna vez la función que le asigna a alguno de mis colegas que elige cualquiera de estas teorías, es como si eligiese de una bandeja un sándwich, arbitrariamente elige cualquiera y escribe un libro sobre cualquier, y si alguna vez coincide en cumplir la función que se le asigna a la que elige, del sándwich que eligió, no por eso deja de tener la otra polifuncionalidad, no. Pero esa función la tiene por accidente. La mayor convicción, la que genera mayor convicción y el mayor engaño respecto de la función de la pena es la prevención general negativa. No, la pena asusta al que no delinquió para que no delinca. Sí, la pena solo, no, toda sanción jurídica. Yo pago el teléfono porque me lo cortan, pago el alquiler porque me van a desalojar. Eso no es derecho penal. No. No paro el auto en un lugar prohibido porque se lo va a llevar la grúa. Derecho administrativo. Sí, efectivamente, todo el derecho tiene una función de esa naturaleza. Ah, no, pero la pena en particular no. Al contrario, cuanto más grave es el delito, cuando es un crimen grave, menos. ¿Se cree? ¿Quién puede creer que alguien que va a cometer un delito grave, primero que el delincuente, si es un planificador, cree siempre que no lo van a agarrar? Pero y segundo, que alguien va a matar media familia, va a quemar a la mujer, va a hacer una cosa y va a agarrar el código penal antes a ver si esto me va a costar 5 años más o menos, como si fuera un menú de restaurante. Pero no, ¿qué locura es esa? Hasta que llegamos a un psicópata loco total que se llena de dinamita y se vuela en la mitad de una multitud. ¿Y qué función me vienen a hablar de la pena de prevención general, de disuasión? No. ¿Cuánto es leve? Bueno, sí puede ser. A medida que vamos subiendo en gravedad, en contenido ilícito, en crueldad de un hecho. No, una locura. Y últimamente hay una teoría que es perversa directamente. Dice, no es prevención general negativa, es positiva. Es porque genera confianza en el sistema. Entonces me usa a mí para crucificarme, para que todo el resto tenga confianza en que el sistema funciona, aunque no funcione, no importa. Entonces que esto es una estafa directamente. Quizás sea la más inmoral de todas las teorías que pretende legitimar el poder punitivo, pero sin embargo últimamente tiene un singular éxito.
Por eso, cuando hablo de un derecho penal humano, contraponiéndolo a un derecho penal inhumano, lo que quiero decir es una construcción dogmática. No dejemos la dogmática alemana. Si dejamos la dogmática, caemos en el campo del romanticismo. Y el campo del romanticismo es el campo de la irracionalidad y el intuicionismo. Nos puede llevar a cualquier desastre. No, la dogmática da soluciones racionales. Solo que se la puede pervertir, sí, claro, pero con un martillo nos podemos aplastar un dedo. Eso no significa que el martillo no sirva, sino que lo estamos usando mal. Con la dogmática puede pasar lo mismo. Las soluciones racionales, desde los orígenes nuestros, allá hace 1000 años, en el norte de Italia, en Bolonia, etcétera, están con un cierto espíritu de sistema. Y la mayor elaboración es la que hoy permite la construcción dogmática. Pero cuidado, una construcción dogmática con base realista. Una construcción dogmática que tenga un objetivo político claro, que es impulsar el respeto a la dignidad de la persona, cuidar de no perturbar la dinámica de los pueblos, incorporar los datos de realidad, nada deductivo, sino bien inductivo, de la realidad social. ¿Dónde estamos parados? ¿Hasta dónde estamos respetando a la persona? ¿Qué medios tenemos para empujar el respeto a la dignidad de la persona? Y el espíritu de sistema de no contradicción, claro. Si lo armonizamos, esos tres principios, vamos a construir un derecho penal humano por contraposición al inhumano. ¿Y qué quiero decir con lo inhumano? Y con esto termino. Quiero decir que siempre vamos a encontrar resistencia. Inevitablemente vamos a encontrar resistencia. Hoy nos enfrentamos con pretensiones de formatear a nuestras sociedades con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. No nos engañemos. Hoy se quiere utilizar el poder punitivo para controlar al 70% de excluidos. Esto está en el marco de poder planetario. Vamos a chocar con esa tendencia. Vamos a pretender bajar los coeficientes de Gini, hacer una distribución un poco más racional. Nos vamos a encontrar con quien quiere subirlos. Vamos a pretender fortalecer los estados de derecho, que todos seamos iguales ante la ley, más o menos iguales ante la ley. Vamos a encontrar el que quiere que seamos desiguales. Vamos a tratar de redistribuir un poco riqueza. Vamos a encontrar el que la quiere concentrar. Vamos a tratar de repartir máscara de persona. Vamos a encontrar el que quiere repartir máscara de enemigo. Vamos a tratar de prevenir genocidios. Vamos a encontrar el psicópata que quiere cometer un genocidio. El derecho es lucha. No hay un límite, no, es un unfinished. Es una lucha continua, como decía Rudolf von Jhering. El derecho es lucha. No se trata de una dialéctica en que vamos un día a llegar a una síntesis. No sé si habrá una síntesis. No lo creo. Lo que sí creo es que hay una lucha. Y continuamente tenemos que estar empujando. De un lado vamos a tener el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad, sí. Y del otro lado vamos a tener todas las pulsiones del Estado de policía. De un lado vamos a tener el derecho penal humano y del otro lado el derecho penal inhumano. Por eso no hablo de un derecho penal humano así en abstracto, deducido. No. Hablo de un derecho penal que tiene que ser dinámico, tiene que ser partisano, porque no puede ser aséptico políticamente, tiene que tener ese objetivo claro que he mencionado reiteradamente. Y no puede fijar límites eternos, no, porque el poder es dinámico. Y como también es dinámico nuestro poder de un lado, también es dinámico, son dinámicos los poderes y las pulsiones con que vamos a tener que enfrentarnos desde otro. En síntesis, se me podrá decir, bueno, quizá esto sea un pensamiento débil. Bueno, es posible que sea un pensamiento débil. Pero lo que no va a ser débil es la lucha. Muchísimas gracias.
Vamos a continuar con la ponencia del expresidente de la Corte Provincial de Guayas, abogado Julio Aguayo. El abogado Julio Aguayo estudió en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, obtuvo una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Guayaquil y una maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia en el Instituto de Ciencias Internacionales Antonio Parra Velasco. Se desempeñó como agente fiscal de lo penal del Guayas en las unidades de delitos contra la vida y flagrancia entre los años 2006 y 2012. Fue juez provincial de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guaya entre los años 2013 y 2014. Fue presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas entre el mes de enero de 2014 y el mes de enero de 2016 y actualmente desempeña los cargos de Director Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura y Director Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura. Sí, muy buenas tardes, doctor Zaffaroni, distinguidos invitados. Realmente, luego de haber escuchado la charla magistral del doctor, queda poco que decir, pero vamos a tratar de conversar un poco más sobre el tema de los derechos humanos y su importancia con el derecho penal. Todos tenemos derechos humanos, porque este concepto que ha sido materia de análisis, debate, discusión por muchísimo tiempo, porque los derechos humanos son una construcción histórica, no son un producto de una mente iluminada, de alguien que en algún momento dijo esto tiene que ser así, sino fueron productos de reivindicaciones, de revoluciones, productos de un paso histórico, un devenir histórico que fue pasando por diferentes etapas, desde aquella etapa donde apenas existía una idea, una enunciación, pudiendo rastrear esas etapas primigenias en antiguos pueblos como en Egipto, Mesopotamia, recordemos el famoso código de Hammurabi con el ojo por ojo, diente por diente, que nos parece en este momento algo muy grave, pero que en ese momento significó ya un límite a ese derecho a castigar. ¿Cuál era ese límite? El daño causado. Estos derechos que fueron al principio enunciados surgieron como ideas en diferentes culturas que posteriormente fueron reconocidos por los monarcas como una especie de dádiva o de concesión. Posteriormente, luchas de ciertos grupos estamentales permitieron que se reciban privilegios como la famosa Carta Magna, hasta finalmente llegar a las revoluciones burguesas como la inglesa, la norteamericana, la francesa, donde se fue estableciendo ya un concepto de lo que podemos actualmente considerar o concebir como derechos humanos. Es decir, este mínimo ético que son los derechos humanos, que no es un producto de una mente iluminada o de radicales de extrema izquierda, por el contrario, es una construcción histórica cuyos antecedentes podemos rastrearlos desde las primeras civilizaciones, pues siempre han existido, con mayor o menor fortuna, pensadores que han destacado la importancia del ser humano y los derechos que les son inherentes desde su nacimiento. ¿Qué son estos derechos humanos? Los derechos humanos pueden ser concebidos como el conjunto de principios jurídicos mínimos que todo Estado se encuentra obligado a reconocer a los seres humanos sin distinción alguna y que en caso de su incumplimiento pueden ser demandados incluso de manera extraterritorial y que se basan en el respeto a la dignidad intrínseca del ser humano. Este reconocimiento fue difícil porque el Estado no quería renunciar
a su poder. Y al momento que se establecen estos limitantes, que en el caso de lo que se relaciona al derecho penal, como el principio de legalidad, que le quita la posibilidad al gobernante de turno de establecer normas sancionadoras para juzgar casos que han ya sucedido, ha sido una lucha permanente para consagrarlos, para desarrollarlos y finalmente para obtener que sean justiciables, porque de nada sirve normas declarativas, de nada sirven principios que no tengan una respuesta efectiva, que no tengan la posibilidad de ser exigibles, inclusive hasta de manera extraterritorial. ¿Dónde encontramos estos fundamentos filosóficos de los derechos humanos? Lo podemos encontrar en la teoría del derecho natural, rastreando en los estoicos, con aportación del cristianismo, como Tomás de Aquino, por ejemplo, quienes dieron forma a un derecho natural y un naturalismo teológico, que después fue combatido por la teoría del derecho natural de corte racionalista, que finalmente terminó por ser el antecedente filosófico de los que podemos llamar derechos humanos. Tenemos dentro de los antecedentes históricos más importantes la petición de derechos, también conocida como Segunda Carta Magna, aprobada por el rey inglés Carlos I en 1628, el Acta de Habeas Corpus, aprobada durante el gobierno del rey inglés Carlos II en 1679, el Bill of Rights de 1689, la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 y la celebérrima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estas declaraciones seguían siendo imperfectas porque eran excluyentes. En el caso de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tenemos a esa adelantada de la época, la querida Olimpia, que quiso hablar de los derechos de las mujeres y finalmente fue guillotinada, porque esos derechos humanos tampoco eran tan universales, estaban determinados para el grupo hegemónico socialmente dominante. La teoría del derecho natural cristiana o teológica sirvió para establecer la división de unas normas anteriores al hombre y otras creadas por el ser humano o derecho positivo a base de normas de procedencia divina. Este derecho positivo o de procedencia humana, con el surgimiento del naturalismo racionalista, ya no encontró su fundamentación en la divinidad, sino en la naturaleza o la razón natural. Además, varió su finalidad, pues lo que se buscaba con el ordenamiento positivo no era cuestión de otro mundo, sino el establecimiento de condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana y bienestar común en el presente. Los derechos humanos son innatos, de aplicación general, inalienables, interdependientes, obligatorios, irreversibles y de aplicación extraterritorial. Cuando comenzaron a surgir las principales declaraciones relacionadas con los derechos humanos, surgió también el deseo de clasificarlos por generaciones. Así tenemos los denominados derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, que básicamente en el caso de los derechos civiles se configuran como una abstención que realiza el Estado al individuo. Surgen como consecuencia de las revoluciones burguesas y estos derechos, ¿por qué son de primera generación? Porque fueron los primeros en desarrollarse, fueron los primeros en comenzar a generar una discusión y tiene como punto de base estas revoluciones burguesas con su epítome, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego también se habla de los derechos de segunda generación o de los derechos económicos, sociales y culturales. En estos derechos ya no se mira al individuo, sino a un grupo de personas. Estos derechos comenzaron a discutirse y materializarse. Como consecuencia de la Revolución Bolchevique, tenemos la Constitución de México de 1917, donde establecen derechos como la seguridad social, el derecho a la vivienda, entre otros. Luego se habla de los derechos de tercera generación o derechos del pueblo, que ya no miran a un grupo de personas, sino a la humanidad toda. Estos derechos del pueblo son consecuencia de los procesos de descolonización posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Aquí tenemos el derecho a la paz, el derecho el desarrollo, a la autodeterminación. Se hablan de derechos de cuarta generación, se habla inclusive de derechos de quinta generación, pero esa clasificación de naturaleza histórica, académica, nos podía llevar a un equívoco, al considerar que habían ciertos derechos que eran más importantes que otros. Pero eso finalmente fue zanjado en 1993 en la Convención de Viena sobre los Derechos Humanos. Se estableció un principio fundamental: la interdependencia de los derechos. Es decir, no solamente es importante que se respete mi derecho a la vida, sino que se den las condiciones para que esa vida merezca ser llamada tal y merezca ser vivida. Es decir, puede ser que el Estado no me genere una persecución, no me prohíba mantener una ideología, un pensamiento, expresar mi manera de mi religión, mi criterio político, pero si no tengo las condiciones para una vivienda digna, o si no tengo las condiciones medioambientales adecuadas, se están generando o se están vulnerando mis derechos. En nuestra Constitución del 2008, todos estos derechos económicos, sociales y culturales, como dijo la doctora Pamela Martínez, se quedan englobados en el Sumat Kazai, o el derecho al buen vivir. Como les indicaba, los derechos humanos son interdependientes, y les cito textualmente lo que dijo la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que surgió como consecuencia de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y que fue aprobada de manera consensual por 171 estados participantes. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Si bien debe tomarse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diferentes patrimonios históricos, culturales y religiosos, los estados tienen el deber, cuáles fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Derechos humanos y Constitución. Desde la misma definición del Estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 remarca en su artículo 1 que nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, que establece como uno de sus deberes fundamentales garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. El paradigma constitucional nuestro ha cambiado, pues la Constitución del 2008, que tiene desde su mismo preámbulo, reconoce la dignidad de la persona humana y de las colectividades, al afirmar que busca construir una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de la persona y las colectividades. Al mencionar que es un Estado constitucional de derechos y de justicia, implica el respeto y preponderancia de los derechos y garantías que protegen al ser humano de los abusos que en muchas ocasiones provienen del propio Estado o de sus agentes, por lo que recalca el papel de garante del Estado y sus funcionarios en la protección de los derechos humanos. Con este nuevo marco constitucional eminentemente garantista, se hacía necesaria una revisión o reestructuración integral del anquilosado ordenamiento jurídico que teníamos, especialmente en el ámbito penal, que ya no soportaba más remiendos y malas copias y que necesitaba desesperadamente un nuevo cuerpo legal que se acorde con la norma suprema. Y fue así como surgió el Código Orgánico Integral Penal, que como ustedes conocen, se encuentra en plena vigencia desde agosto del 2016. Antes de este Código Orgánico Integral Penal, teníamos codificaciones, pero si comenzamos a rastrear el núcleo duro de este Código Penal antiguo que terminó de regir en el 2014, íbamos a encontrar como antecedentes el Código Penal belga, el Código francés napoleónico, es decir, unas normas ya casi bicentenarias que anclaban su lógica dentro de una sociedad preindustrial. Por más parches que tuvimos, como el famoso parche trajimos el sistema de Mussolini, el famoso código Rocco para el tema de la peligrosidad, ese código penal que feneció en el 2014
que sancionaba en algún momento hasta que el Tribunal de Garantías Constitucionales de aquella época, actual Corte Constitucional, por ejemplo, declaró inconstitucional el delito de habitualidad, que era una muestra aberrante de cómo se efectuaba el control social a través de una aplicación selectiva de un tipo penal, porque a través de esta norma se sancionaba a quien había sido sancionado por el delito de hurto o de robo. Es decir, por haber sido condenada una persona por hurto o robo, recibía otra sanción, lo que repugna a toda lógica. No estaba cometiendo ninguna infracción, simplemente encontraban a alguien que tenía antecedentes de haber sido condenado y por lo tanto incurría en otro delito. El Código Orgánico Integral Penal, dentro de sus motivaciones, nos dice que la Constitución, al declarar al Estado como constitucional de derecho y justicia, define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en el bloque de constitucionalidad confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal porque las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley para que sean aplicables directamente por los jueces. Toda autoridad pública que posee competencia para normar tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y a los tratados internacionales, que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución, eso lo manifiesta el artículo 84, y según el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Desde este mandato surge la necesidad de adecuar y actualizar el derecho penal con todos sus componentes, sustantivo, adjetivo y ejecutivo, al nuevo estándar constitucional. En consecuencia, es indispensable determinar la correspondencia constitucional de los bienes jurídicos protegidos y las garantías de quienes se someten a un proceso penal en calidad de víctimas o procesados para que estén adecuadamente regulados y protegidos. El artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal nos dice cuál es la finalidad declarada de esta norma. Y textualmente cito: este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de la víctima. El Código Orgánico Integral Penal busca unificar todo el fenómeno penal, sustantivo, adjetivo y ejecutivo, que se encontraban en normas dispersas, como el Código de Procedimiento Penal del año 2000, como el Código Penal que rigió hasta agosto del 2014, como el Código de Ejecución de Penas, en una sola norma. Asimismo, trató de unificar todas aquellas leyes penales especiales, que encontramos tipos penales en leyes que algunos no tenían ninguna naturaleza penal, pero constituían normas sancionadoras. Así encontramos delitos, por ejemplo, en las leyes que protegían el ejercicio de carreras profesionales, encontramos delitos en leyes financieras, en leyes de mercado de valores, encontramos una dispersión legislativa tremenda. Actualmente, todo lo que significa el fenómeno penal lo encontramos en un código, por eso es su denominación, Código Orgánico Integral Penal. Y su finalidad inicial, y eso es lo que une los derechos humanos con el derecho penal, que es la materia de la presente exposición, es normar el poder punitivo del Estado. Este poder punitivo, cuando no tiene esos canales para su control, puede ser en algunos casos hasta mucho más contraproducente o peligroso que la misma actuación de la criminalidad. Por lo tanto, el COIP, o Código Orgánico Integral Penal, nos establece ciertos mecanismos para represar este poder punitivo, para darle una lógica, para que no sea abusivo y que no constituya per se una vulneración de derechos humanos. Hablamos del principio de legalidad, esto es la posibilidad de que solamente se puedan criminalizar conductas expresamente establecidas en una ley, no en otra norma, sino en una ley, que va en correlación con el principio
de reserva legal que le atribuye a la función legislativa la facultad exclusiva de emitir leyes de naturaleza penal. Pero no solamente tenemos el principio de legalidad, tenemos principios como el de proporcionalidad, el principio de lesividad y otros que determinan que la actuación de todos aquellos que forman parte de un proceso penal reciban una atención adecuada y bajo el respeto de otro derecho que ya ha alcanzado el rango constitucional, el denominado debido proceso, tanto en su modalidad adjetiva como sustantiva. Adjetiva en lo relacionado a todas aquellas garantías que hacen que ese proceso sea considerado como justo, y sustantiva con el deber de motivación que hace el juzgador de sus decisiones, porque a través de la motivación es que se muestra la decisión como racional ante los ciudadanos, tomando en cuenta que los jueces administran justicia por mandato legal en nombre del pueblo soberano y por autoridad de la Constitución y las leyes, y la administran en el Código Orgánico Integral Penal y actualmente con el Código Orgánico General de Procesos en audiencias orales, públicas y contradictorias, donde la ciudadanía puede hacer un control de las actuaciones judiciales. Pero no solamente el Código Orgánico Integral Penal limita el poder punitivo del Estado, también señala como su finalidad la tipificación de las infracciones penales, que se relaciona con el principio de estricta legalidad o de legalidad, que determina que lo que no se encuentra previsto por el legislador con anterioridad a su comisión como infracción no constituye ni delito ni contravención. También refiere como finalidad del Código Orgánico Integral Penal el establecimiento de un proceso debido, es decir, con garantías judiciales para todas las personas que participan en un proceso penal. Pero no solamente se queda en la sanción o el procedimiento, sino que avanza hasta la búsqueda de la rehabilitación del sentenciado y la reparación integral de la víctima, que muchas veces la víctima estuvo abandonado del discurso oficial. Recordemos que la víctima, para participar de un proceso anteriormente, antes del COVID, tenía que ser acusador particular, si no se le rechazaba cualquier participación, se le decía, absténgase de presentar escritos porque usted no es parte procesal. Pero ella había sido robada, había sido golpeada, pero no era parte procesal, no tenía derecho a reclamar. Actualmente la víctima tiene derechos, la víctima tiene que ser escuchada y tiene también uno de los principales derechos a no querer participar del proceso, nadie lo puede obligar a hacerlo. Tenemos avances importantísimos normativos, tenemos un Código Orgánico Integral Penal que busca constitucionalizar el derecho penal, hemos tenido avances, se ha depurado ciertos tipos penales que eran algunos arbitrarios, algunos absurdos, eran rezagos de épocas románticas, como el delito de duelo, por ejemplo. Tenemos un proceso mucho más ágil, como por ejemplo el procedimiento directo, en flagrancia, una persona que es detenida en delito flagrante y con aquellos delitos que no se consideran muy graves, puede recibir una sanción dentro de un plazo razonable, 10 días más 15 días, es decir, 25 días puede recibir una sentencia, respetando su derecho a la defensa, con la finalidad de evitar la impunidad, porque a veces las formas de terminación de los procesos eran las famosas caducidades, miles y miles de procesos donde la prisión preventiva caducaba por la ineficiencia del sistema, que no significaba una ratificación de inocencia, sino simplemente el reconocimiento de la ineficacia del sistema. Tenemos avances, se han tipificado nuevas infracciones, se han reconocido aquellos delitos que afectan el sistema internacional de derechos humanos y, como toda obra humana, el Código Orgánico Integral Penal es una obra perfectible, pero nos marca un norte al que seguir. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vamos a leer dos preguntas que se formularon. Las dos son para el doctor Zaffaroni. La primera es, ¿qué rol juega el pluralismo jurídico en la nueva construcción dogmática realista del derecho penal? Bueno, en nuestra región creo que somos un mosaico de culturas, tenemos culturas originarias
que tienen sus propias pautas de solución de conflictos. Esas pautas de solución de conflictos muchas veces son mucho menos violentas que la interferencia del sistema penal nuestro, y no veo inconveniente en que haya un pluralismo jurídico. Nuestro colonizador español tenía un pluralismo jurídico. El fuero juzgo era para unos habitantes de España, para el resto regía el derecho romano. De modo que el fuero juzgo, el código que fija nuestra lengua castellana, era para un sector de la población ibérica y no para el resto. De modo que no veo absolutamente ningún inconveniente en reconocer la justicia comunitaria, manifestaciones de justicia comunitaria. Si dentro de la comunidad se resolvió el conflicto, ¿para qué nos vamos a meter? ¿Garantizamos nosotros que nuestra intervención sea menos violenta? Por otra parte, si se ejerció justicia comunitaria y nosotros intervenimos pretendiendo imponer una nueva pena, estamos violando el principio ne bis in idem, estamos penando dos veces, estamos imponiendo dos penas. No veo inconveniente en el reconocimiento de la justicia comunitaria. Realmente no, y creo que al contrario, me parece que es un signo de respeto a nuestro pluralismo y a nuestra riqueza étnica, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta también para el doctor Zaffaroni. ¿Considera usted que desde el Sistema General de Prevención Positiva y la revalorización normativa podemos buscar una sociedad más justa? Mediante la prevención general positiva. La prevención general positiva. No, la prevención general positiva es una racionalización justificante de la pena de carácter perverso e inmoral. Si la pena sirve para prestigiar al sistema, insisto, es que me están usando como a Cristo directamente. Me usan como un instrumento para prestigiar al sistema. Es realmente una de las legitimaciones más hipócritas que se han enunciado en el último tiempo. Es mucho más hipócrita que la positivista peligrosista, por lo menos los positivistas creían que realmente estaban resocializando, repersonalizando, neutralizando, etcétera. Lo creían en serio. Estos no, estos dicen, mire, no me importa lo que hace en la realidad, no me importa si deteriora, no me importa nada de eso. Lo que me importa es que eso sirva para que el sistema se prestigie y para que creamos en el sistema. Directamente es hipócrita, es inmoral, absolutamente inmoral. Es la negación de la dignidad de la persona, es instrumentar a la persona para el prestigio del sistema. Me parece que es la racionalización que pretende justificar la pena, la más perversa que se ha inventado en el último tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo y retomamos los seminarios en 1 hora.